Muy buenas y bienvenidos a Seguridad Electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar cómo instalar un contacto magnético en la puerta, ¿vale? Y también cómo poner la instalación de las resistencias para que tenga reconocimiento de zona y reconocimiento de sabotaje, ¿de acuerdo? No hace falta una alarma específica, solamente tiene que tener una zona cableada. Eso es indispensable para poder cablearla desde la puerta o desde la ventana, que también se pueden poner, hasta la central. Cabe destacar que normalmente hay dos tipos, que son de PVC de alta resistencia, que son los que se ponen normalmente dentro de las casas, y después están los metálicos, que los técnicos los llamamos blindados, que son normalmente los ponemos ya a lo mejor en oficinas o en puertas de emergencia, que son, digamos, que no es tan delicado, ¿vale? Y después también tenemos unos tres tipos de contactos magnéticos, que son en temas de imantación, que son los normales, que son los que se ponen en puertas normales. Después están los de media potencia, que se pueden poner mejor en las puertas de entrada de las viviendas, que son blindadas o acorazadas, que puede quitar un poquitín la imantación. Y después tenemos los de gran potencia, que eso ya se ponen en portones metálicos o en puertas metálicas, que quitan mucha la imantación, perdón, y por eso se ponen en las puertas metálicas de gran potencia, ¿vale? Pero de todas formas, de esto voy a hacer otro vídeo en el que ya voy a explicar y voy a enseñar todos los contactos magnéticos que más o menos se ponen en el mercado, ¿vale? Con lo cual, vamos al vídeo. Vamos a utilizar una central de alarmas cualquiera. En este caso utilizaré una DSC. Un contacto magnético de superficie con bornera interna. Un contacto magnético de superficie con cableado propio. Y un multímetro o polímetro para realizar la medición de las resistencias. ¿Para qué sirve un contacto magnético? ¿Para qué sirve un contacto magnético? El contacto magnético sirve para proteger principalmente puertas y ventanas, ¿de acuerdo? Se puede utilizar para otras cosas, pero normalmente el 90% de las instalaciones son para puertas y ventanas. Hay una parte también se pueden poner, si los ponemos los técnicos en la puerta de las cajas fuertes, pues intentan abrir que suene la alarma, ¿de acuerdo? Y ¿para qué sirve? Sirve para impedir a un ladrón entrar en su vivienda o negocio. Bueno, impedir no, pues impedir sería, habría que poner seguridad física, para que sea un impedimento físico. Digamos, esto es disuasorio para que el ladrón, digamos, si intenta entrar a zona de la sirena, se vaya corriendo, ¿vale? Con lo cual, yo siempre recomiendo que la seguridad física y la seguridad electrónica vayan conjuntas para, digamos, proteger mejor la vivienda. Que muchas veces, a lo mejor te gastas mucho dinero en seguridad electrónica, una alarma y después, a lo mejor no pones mejor barrotes, digamos, siempre hay que ir conjuntado, ¿vale? Ahora vamos a ver dónde se instala. ¿Dónde se instalan los contactos magnéticos? ¿Dónde se instalan los contactos magnéticos? ¿Vale? Principalmente se ponen en las puertas, en el perfil de la puerta o en las ventanas también los perfiles. En las puertas normalmente se ponen en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Que es donde más menos se estorba y si se hace un buen cajeado y demás, se pinta por encima y no se aprecia nada. Se pone igual el mismo color de la puerta y se disimula muy bien. Yo lo he hecho bastantes veces y la verdad es que los clientes se han quedado muy contentos. Hay otros técnicos que pumba, se lo dejan blancos y no le dan la posibilidad al cliente se puede pintar con el color de la puerta y queda más bonito. Y el cliente la verdad es que siempre te lo agradece. Hay que ser, digamos, un poquitín profesional. Y en las ventanas se ponen, digamos, en la hoja de la ventana, pues si intentan abrir, ¿vale? Intentan abrir la ventana, que suena el alarma. Y las que son de doble hoja normalmente se ponen en el centro y se ponen a lo mejor dos contactos magnéticos o en lateral. Es que de eso da igual. Normalmente, como hay que llevar un cable, pues en vez de llevar dos cables, mejor lo pones en el centro y en cada hoja pones un contacto magnético y si intentan abrir, pues saltaría la alarma. Y bueno, y también hay que reconocer que hay algunos contactos magnéticos que son vía radio, que también tienen la opción de llevar un contacto magnético cableado. Que eso es para cuando son ventanas de doble hoja, ¿vale? Pues se pone en contacto magnético de radio y después el cableado, con lo cual funciona bastante bien. Y después también hay otro contacto magnético que los llamamos de empotrar, que solamente se instalan cuando la vivienda se está construyendo o se está reformando y esos van, digamos, si la puerta abre así, pues uno aquí y otro aquí.
no van de superficie, sino van como empotrados y no se ven. Esos quedan muy disimulados, funcionan bastante bien, pero claro, eso hay que llevar, como hay que llevar el cable y demás, hay que hacer un taladro y demás, y muchas veces pues es bastante difícil. Con lo cual, cuando se está haciendo una reforma, piensen que se puede hacer un contacto magnético de empotrar y la verdad es que no se ve, no se aprecia y funciona muy bien. Y sobre todo, cuando haga el vídeo del contacto magnético, si está ya hecho, le dejaré una tarjeta por aquí para que vean cómo son y qué posibilidades hay de contactos magnéticos para su vivienda o para su negocio, ¿de acuerdo? Ahora vamos a lo siguiente. En la imagen observamos el esquema de conexionado de un contacto magnético. Podemos apreciar que vamos a utilizar las resistencias en la bornera de alarma y el tamper o antisabotaje. Podemos ver que el cable de la zona de la central va a la bornera NC del contacto magnético. Después, entre la bornera del NC y el C va una resistencia, y entre una bornera del tamper y el C va otra resistencia. Y después el otro cable que viene de la alarma va a la otra bornera del tamper del contacto magnético. Instalación de contacto magnético de superficie con bornera. Bueno, ¿cómo pondríamos un contacto magnético que lleva la bornera internamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí tengamos la puerta. Esta es la puerta de mi casa, ¿vale? No tengo contacto magnético, pues no tengo ahora mismo alarma. Así que fíjense, en casa de herrero cuchara de palo. Pero en fin, lo voy a explicar. Aquí tenemos, digamos, el junquillo, ¿vale? Imagínense que tenemos la parte cableada, que a lo mejor va un tubo directamente aquí si se ha hecho ya una instalación, ¿vale? O si no, a las malas, tengo aquí un interruptor de la luz al lado de eso, pasaría el cable por el junquillo, es decir, levantaría el junquillo y el cable lo pasaría por detrás y después lo cerraría y saldría por aquí el cablecito, ¿vale? Tenemos este que es el donde va la electrónica, iría aquí, ¿vale? Y el imán iría aquí en la puerta. Normalmente tienen unas flechas que tienen que confrontar. Y sobre todo tiene que estar a nivel. No vale poner uno que sea más alto, no tiene que estar a nivel. Normalmente los contactos magnéticos vienen unos supletorios para poner a nivel. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, este junquillo tiene forma. Y normalmente lo que hacemos los técnicos es, con un formol, que dejaré una foto para que sepan que es un formol, que en cada país se llama de una forma distinta, hacemos un cajeado, ¿vale? Medimos, hacemos un cajeado y después el cable sale automáticamente, bueno, saldría por aquí, saldría el cajeado por aquí, automáticamente iría aquí el cable y no se vería apenas el cable, iría por aquí el cajeado y quedaría, perdón, a ras del otro contacto magnético y después, si intentan abrir la puerta, automáticamente saltaría la alarma. Bueno, aquí tenemos el contacto magnético, el imán, la parte electrónica, el cable que uniremos con la central y las dos resistencias, ¿vale? Vamos a abrirlo. Vamos a ver por aquí. Este también por acá. Como dije anteriormente, el contacto magnético tiene unas flechitas, ¿vale? Aquí, con lo cual tiene que confrontar. No vale ponerlo así o así, no. Pon las flechitas para que se pongan uno enfrentado al otro, ¿vale? Abrimos, aquí tenemos la electrónica. Estos dos de aquí son el tamper y estos dos de aquí son la zona de alarma. De esta forma voy a abrir este para que ustedes vean lo que hay dentro, que solamente está el imán, pero aún así ya que estará aquí, lo voy a abrir y así ustedes ven lo que hay dentro de la parte de la imantación. Vamos a ver. Vamos a ver, está un poquitín todavía. A ver, por aquí. Vale, por aquí ya está. Y por aquí también está. ¿Vale? Aquí no está nada. No está nada aquí. Está el imán, ¿vale? No tiene nada más esto. Vamos a volver a cerrar. Lo cerramos. Por aquí. Y por aquí. Vamos a la parte electrónica. Bueno, aquí como han podido ver,
El cable puede entrar por aquí o por aquí abajo. Yo lo voy a poner por aquí arriba, ¿vale? Que entre por aquí arriba y se ponga ahí. Pero primeramente vamos a poner la resistencia. De todas formas dejaré el esquema en alguna esquina para que ustedes vean el esquema que he puesto anteriormente y cómo se pone en el contacto magnético. Primeramente vamos a poner esta resistencia en paralelo a la zona, ¿vale? Aquí. Y ahora, esta otra resistencia lo ponemos en serie entre la zona de alarma y el tamper. Y una borna del tamper. Vamos a ver. Vamos a abrir esto. Vamos a ver. Abrimos. Vamos a ver. Ahí. Vale. Atornillamos y atornillamos. Vale. Tengo una parte y otra parte. Y ahora vamos a poner el cable. Vamos a poner el amarillo verde, que los contactos magnéticos no necesitan alimentación. Vamos a poner aquí el amarillo, perdón, aquí, en la zona de alarma, en un borne de alarma. Vamos a ver. Normalmente estos contactos magnéticos muchas veces las borneras son un poquitín puñeteras para poner los cablecitos. Vamos a ver. Vale, por aquí uno. Y vamos a poner el otro por aquí. Vamos, ahí está. Vale. Ahora, este cable se halla por aquí, ¿vale? Este es el tamper, este de aquí. Vale. Pues aquí veríamos. Vamos a ver, voy a poner que se vea bien. Tenemos un cable que va de la central, viene aquí a la zona. Después, una resistencia va en paralelo de un borne de la zona a otro borne de la zona, ¿vale? Y después del borne de la zona sale en serie otra resistencia puesta a un borne del tamper. Y después del otro borne del tamper va hacia la central, va haciendo un circuito, ¿vale? Vamos a cerrarlo ahora. Vamos a poner esto aquí, que no dé problemas. Por aquí, por aquí. Ponemos esto por aquí. Vamos a ver. Aquí, que no dé problemas. Vamos a ver el cable este. Está muy enrollado. Bueno. Ahí y ahí. Vamos a poner aquí. Estos pelillos. Vamos a ver. Vale. Ya está. Esto por aquí. Y esto por acá, ¿vale? Ahora tendríamos el contacto magnético con el cable. Y ahora voy a coger un multímetro polímetro y voy a medir aquí la resistencia, a ver si nos sale bien. Bueno, tenemos aquí el contacto magnético, ¿vale? Y aquí el multímetro polímetro. Y vamos a conectar los cables aquí para ver si funciona o no, estando cerrado, abierto y después abriendo el tamper, ¿vale? Pues vamos a ver. Vamos a conectar esto aquí. Esto por un lado y este por otro lado. Bueno, tenemos junto nos dan 5,48. Abierto nos da 10,97. Cerramos, funciona, ¿vale? Esto muchas veces, si no saben que da falsas alarmas las zonas y demás,
con el polímetro ustedes ven si la resistencia da bien. O muchas veces hay una variación de resistencia de un 5 por más de un 5% y demás, y puede que la central no lo reconozca bien y por eso da fallos en las centrales, ¿vale? Cerrando y abriendo. Y ahora dejando esto cerrado y abriendo el tamper, veremos que nos sale. Vamos a ver un poquitín más. Este ya está. Y este ya está. Ahora yo abro. Si me pone circuito abierto, vuelvo a cerrar. Y como antes, 5,48. Con lo cual hemos comprobado que funciona. Ahora vamos a ponerlo en la central a ver cómo actúa. Bueno, aquí tenemos la central, teclado y el contacto magnético. Vamos a conectar el contacto magnético aquí a la central. Vamos a ver. Está el cable un poquitín. El verde y el azul. Da igual al final si se pone en Z1 el verde o en el común, ¿vale? Eso da igual. Vamos a conectar esto aquí y el amarillo en el Z1, ¿vale? Aquí tenemos el teclado. Hay que fijarse bien aquí. Vamos a poner aquí para que se vea mejor. Yo cierro y el LED ahí se ve un poquito mejor. Lo quito y el LED verde se quita, ¿vale? Bueno, pues ahora lo dejamos juntos. Y ahora voy a conectar la alarma. Vamos a ver con tanto cable aquí. Vamos a conectar la alarma. ¿Vale? Tengo puesto 10 segundos. Vamos a ver si funciona perfectamente el contacto magnético o no. 10 segundos. ¿Vale? Yo abro. Y el sistema está en alarma. Aquí lo pone. Desplaza de memoria, entrada. El sistema está en alarma, ¿vale? Junto. Desconecto. ¿De acuerdo? Hubo alarma durante el armado. Desplazar, entrada. ¿De acuerdo? Esta otra vez de color verde. Voy a conectar la alarma. Y ahora voy a abrir el tamper. Vamos a ver. Ups, que se me cae. Y aquí también. Vale. Ahora voy a abrir. En entrada. El sistema está alarmado. Entrada, ¿vale? Esto también es un sistema de alarma, ¿vale? Vamos a desconectar la alarma. Vuelvo a poner el tamper. Vamos a ver. Esto aquí. Vamos a ver. Vamos. Conectamos. Ponemos otra vez. Y ahora, sin que esté conectada, voy a abrir el contacto magnético. Vale. Está aquí atornillado. Y vemos que aquí está de color verde. Ahora, yo voy a abrir sin que esté conectada la alarma. Esto pues alguien intenta sabotear el contacto magnético estando desconectada la alarma. Vamos a ver, que se me ha caído. Vale, ahora yo abro. Me queda pitado algo y me pone que no está listo, ¿vale? Vamos a ver.
asterisco 3. Problema del sistema, memoria de alarma, no. Avisador de puerta, no. Vamos a ver. Asterisco 2. Eso es en línea. Sabotaje de zona. Vamos a ver qué sabotaje es. Desplazar la entrada. Hemos visto que estando desconectada la alarma, hace el reconocimiento de sabotaje. Ahora vayamos al contacto magnético que va con el cableado interno, que no es como este que tiene bornera, ¿vale? Vamos para allá. Instalación de contacto magnético de superficie con cableado propio. Bueno, tenemos ahora este contacto magnético, ¿vale? Que es cableado. Yo he cogido uno distinto al de la puerta, para que sepan ustedes si tienen puerta garaje o una puerta que sea metálica, sea para proteger. Estos contactos magnéticos son metálicos, ¿de acuerdo? Este no es el imán de este contacto, pues es demasiado grande, pero sería más cortito, ¿de acuerdo? Y al ser más cortito, ¿vale? Nosotros pondríamos este. Normalmente se pone, como pueden ver, esto está protegido, pues para pisotones, intentos de corte y demás, están protegidos. Y aquí tenemos pues los cables, el tampe y la supervisión. Aquí tenemos, vamos a ver, estos dos son supervisor loop, ¿vale? La supervisión, y esta es la zona. Todos los cables son de zona. Vale, pues esto iría aquí en la puerta. Si imagínense que la puerta abre hacia arriba, ¿de acuerdo? Aquí, esto iría aquí, esto iría aquí, por aquí, donde normalmente el tubito sale por aquí, ¿vale? O por donde salga, por aquí, escondido, lo que sea, ¿vale? Pero esto es imagínense que es una puerta de garaje. Vale, ponemos aquí y el contacto magnético lo ponemos aquí enfrentado. Esto normalmente automáticamente ya vienen preparados para la distancia, pero si digamos la puerta está más adentro, más afuera, también se pueden poner supletorios, una forma de L o lo que sea, ¿vale? Se pondría aquí, vamos a ver, se pondría aquí y se vería, vamos a ver, se pondría aquí y se vería, ¿vale? Si intentan abrir la puerta, esto sería hacia arriba y automáticamente saltaría. También se puede poner, si es en una puerta, se podría poner aquí, ¿vale? Y esto se podría poner con una L, se pone así, ¿vale? Pero, digamos, esto tendría una L y aquí si intentan abrir la puerta, haría así, ¿vale? Que también se puede poner y esto iría aquí. Después ya el cablecito, pues normalmente viene el tubito, se pone por aquí y se protege. Se pone normalmente unas grapitas, ¿vale? Para que no se vayan. Y esto es muchísimo más duro, ¿vale? Que por ejemplo en el otro que es cortar el cable, pero digamos el otro no se va a ver el cable. Pero este es, digamos, está protegido por un tubo de acero. Pues intentan cortarlo, esto es muchísimo más difícil, ¿vale? Así que ya han visto las dos posibilidades de contactos magnéticos. Del cableado, de aquí viene con el cable propio y del que viene con la bornera propia, ¿vale? Con lo cual vamos a ver cómo se conectarían las resistencias y ya en la central. Bueno, aquí ya tenemos el contacto magnético, este que es de gran potencia, que va con el imán. Aquí pueden ver que aquí al fondo está pegado el imán de gran potencia, ¿vale? Que va aquí. A ver, el imán no corresponde a este contacto magnético, ¿vale? Pero es que no sé dónde está ahora mismo. Y más o menos es el mismo, ¿vale? Sería un poquitín más pequeño, pero igual. Sería de la misma forma. Bueno, aquí tenemos dos cables que aquí ya nos pone supervisión, lazo de supervisión, y este sería los cables de la alarma. Y aquí tenemos las dos resistencias. Dejaré el esquema en una esquina, ¿vale? No sé en cuál, para que ustedes vayan viendo según el esquema cómo se va conectando. Bueno, pues esto es bastante fácil. Este es el truquillo. Tenemos resistencias. Estas las ponemos aquí, enlazamos una patilla con la otra. Pum, 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 ¿vale? Esto es como si fuese el esquema. Ojo, el esquema lo están viendo así, ¿vale? Y las resistencias así, así, ¿vale? Pues vemos que esto es la zona de alarma. La zona de alarma iría uno por aquí, enganchado, ¿vale?
y el otro por aquí, al del medio. Vamos a ver, poner para que sea mejor, ¿vale? No sé si lo ven bien. Y ahora, este sería el tamper, pongamos que esta es la zona y este es el tamper, ¿vale? Pues de aquí va a una partida del tamper, ¿de acuerdo? Que sería esta de aquí, donde pone lazo de supervisión. Lo ponemos aquí. Ahí lo tenemos. Esto después se suelda con un soldador y se pone bien y se... para que no... Esto digamos lo pongo así para que ustedes lo vean, ¿de acuerdo? Y después me queda este otro cable que es la vuelta del tamper. Ahora, tenemos el cable que va hacia la alarma, ¿vale? Uno iría aquí al tamper, a la vuelta del tamper, como hemos visto, como vemos en el esquema. Y este otro, ¿vale? Iría aquí, con este primero, que es la entrada de la zona de alarma. Con lo cual, esto sería, viene por aquí, la zona de alarma en paralelo, ¿vale? Y después sale hacia el tamper y después la vuelta del tamper vuelve hacia la central, ¿vale? Vamos a coger el multímetro o polímetro y vamos a comprobar si reconoce bien las resistencias o no. Vamos a cortar un poquitín aquí para que pueda bien poner el lazo. Vamos a ver. Ahora ponemos aquí en 20K para que se vea bien. Y ahora ponemos aquí, vamos a ver, aquí por aquí uno y por aquí el otro, vale. ¿Qué nos está dando? Nos está dando que está la zona abierta. Vamos a poner el imán encima del contacto magnético. ¿Por qué se llaman de gran potencia? Esto lo están viendo. Hay una gran distancia, pero detecta. Creo que pasa cuando esto se pone en una puerta metálica o así. Claro, esto es el problema. Que quita imantación y claro, tiene que estar más cerca. ¿Vale? Yo abro la puerta, pumba. Puerta garaje cierra. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa del sabotaje de estos detectores? Que para que salga el sabotaje hay que romper esta parte metálica, ¿vale? Por eso son, digamos, se ponen en sitios con Putin que son de dar golpes o que pasan máquinas por encima y demás. Porque estos son muchísimo más difíciles de romper. Yo los he visto rotos, pues a lo mejor han pasado todos los mecánicos por encima, ¿vale? Estos que suben los palets y demás y rompen los contactos magnéticos. Que vamos a hacer una simulación de que rompen el contacto magnético, que sería la vuelta, vamos a poner esto aquí, ¿vale? La vuelta del tamper. Vamos a hacer una simulación. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Nos sale, pues, lazo abierto. Vuelvo a unir. Esto es como si hubiesen roto digamos, el tamper. Y ahora otra vez. Se abre la puerta. Zona abierta. Se cierra. Zona cerrada. Ahora vamos a ir a la central para comprobar que funciona y cómo actuaría, ¿vale? Bueno, aquí tenemos ya la central alimentada. Vamos a poner aquí el imán, ¿vale? Y vamos a poner el contacto magnético. Vamos a ver. Vamos con los cablecitos del contacto magnético. Bueno, los tenemos aquí. Contacto magnético, lo dejamos aquí. Vamos a subir el cable, como es muy largo, pesa y se me cae para abajo. Bueno, aquí tengo contacto magnético y aquí tengo las conexiones que hemos hecho anteriormente. El rojo esto lo vamos a quitar porque los contactos magnéticos no llevan alimentación, ¿vale?
Y ahora vamos a conectarlo aquí en la zona 1. Vamos a ver. Esto por aquí, esto por allá. Abrimos el regletero. Vamos a ver. Esto por aquí y esto por allá. Vale. Ya tenemos aquí el teclado. Vamos a ver. Asterisco 2. Tendré otros fallos. Vale. Sabotaje. Vamos aquí. Entrada. Vamos a ver. Vemos que el LED de color verde está listo, ¿vale? Pues bueno. Yo abro y se quita. Cierro y se abre, ¿vale? Y se enciende, mejor dicho. Ahora, voy a conectar la alarma. He puesto 10 segundos. ¿Vale? Ahora supongamos que un ladrón intenta apalancar la puerta. La puerta sube hacia arriba. Y está, el sistema está en el alarma. Entrada, ¿vale? No he puesto el pitito porque al final muchas veces es molesto. Me lo han comentado con un suscriptor que es molesto y no se me escucha bien. Cierro otra vez nuevamente. 1, 2, 3, 4 y desconecto la alarma. ¿Vale? Hubo alarma durante el armado. Desplazar, memoria de alarmas y entrada. Vale. Está el LED, abro y demás. Ahora, ¿qué pasa con el tema del sabotaje? Tendría que romper el contacto magnético, ¿vale? Pero para eso voy a hacer una simulación. A ver qué es lo que ocurre. Estando desconectada la alarma. Vale, estando desconectada la alarma. Se me quita el LED de color verde. Empieza a pitar el teclado. Asterisco 2. Y vamos a ver. Sabotaje de zona. Vamos a asterisco. Y vemos que es la entrada. Vamos a cerrar. Eso es si está desconectada la alarma y alguien intenta sabotear la zona, sí que sepan que lo reconoce. Vale. Está de color verde. Abrimos. Se quita. Cerramos. ¿Vale? Ahora vamos a conectar la alarma. Tiempo de salida. Esta central no discrimina cuando es una zona de alarma del sabotaje, ¿vale? Hay otras que sí. Pero estas, como son un poquito antiguas, no. Vale. Tengo esto. Ahora, voy a hacer la simulación de que abro el tamper. ¿Ves? El sistema está en alarma. Desplazar. Entrada. ¿Vale? Eso es por el tamper. Es también una alarma. Con lo cual hemos visto que funciona perfectamente. Desconectamos. ¿Vale? Hubo una alarma. Pum, pum, pum. Desplazar memoria. Entrada. Vale. Y ya está. Y esto de color verde. Con lo cual hemos comprobado el tema de los contactos magnéticos, el reconocimiento de sabotaje y funciona perfectamente con el polímetro multímetro, como hemos visto, el tema de resistencia. Siempre que vean que hay falsas alarmas, muchas veces es porque hay derivaciones en el cable y muchas veces reconoce bien la resistencia o no llega bien el valor de resistencia a la central, con lo cual se equivoca y da falsas alarmas, que a mí alguna vez me ha pasado. Hay algunas alarmas, ¿vale? Que ya tienen un dispositivo que es para cuando no es estable la resistencia, pero aún así que la reconozca. Aquí termina este tutorial. Espero que este vídeo les haya servido para saber cómo instalar el contacto magnético o dónde ponerlo, ¿vale? Y también cómo instalar las resistencias para que si intentan cortar el cable salte el sabotaje o si intentan entrar, forzar la puerta, ¿vale? Salte la zona de alarma. Yo siempre recomiendo que en las puertas o en las puertas de garaje, que muchas veces los ladrones en las viviendas entran por la puerta del garaje, pongan contactos magnéticos. Siempre es, pues normalmente el ladrón va a intentar entrar por la puerta. Y si normalmente la puerta del garaje es la que tiene, a lo mejor tiene menos resistencia, pues normalmente en las casas se ponen una puerta blindada corazón y es más difícil. En cambio, por la puerta del garaje, a lo mejor es más, haciendo palanca es más fácil. Y si se pone un contacto magnético de gran potencia, intentan apalancar y automáticamente ya saltaría la alarma. En cambio, en las ventanas no se instalan tanto los contactos magnéticos. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que tienen viviendas o negocios que son bajos ponen barrotes para, digamos, mayor seguridad. Pero hay otros sitios que ponen
persianas de seguridad o vinilos de seguridad, ¿vale? Y ahí sí que se pueden poner contactos magnéticos en las ventanas. Pero digamos que eso en comparación con contactos magnéticos en las puertas y en contactos magnéticos en las ventanas se ponen en un 80% en las puertas y a lo mejor un 40% menos en las ventanas, ¿vale? Recordad, suscribiros y dar a la campanita y en la descripción dejaré un link a mi web en el cual podéis descargaros manuales, software y firmware de varias marcas. Y también, si tenéis alguna duda o comentario o pregunta, por favor dejadla en los comentarios y yo si puedo lo resuelvo y si no cualquier otro compañero del gremio os puede ayudar a resolver vuestro problema, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.